Muy buenas tardes, alumnos del Instituto Frontera. Les habla la maestra Imelda Luna, titular del área de español en el Instituto Frontera. El día de hoy lo que vamos a ver en este martes 7 de diciembre, vamos a ver los tipos de texto. Tenemos dentro de los tipos de texto los textos descriptivos, los narrativos, los argumentativos, los instructivos. Vamos a ver estos tipos de texto. Preparé algunos videos sumamente informativos y muy interesantes. Recordemos que en la parte de arriba puedes encontrar el video de los tipos de lenguaje, en donde vimos lenguaje objetivo, lenguaje subjetivo, lenguaje denotativo y connotativo. Cada uno de ellos acompañados de sus ejemplos. Y aquí vamos a ver el día de hoy cuáles de los tipos de texto. Por lo general, en el examen para la entrada a la universidad, lo que se realiza en este caso es te ponen un párrafo de algún texto y tú lo identificas. Te van a poner opción A descriptivo, opción B expositivo, opción C argumentativo, opción D, porque por lo general es narrativo. Así te van a poner, tú vas a identificar el tipo de texto y tú vas a poner qué tipo de texto es lo que estás leyendo. Así es como se manejan. Lo importante es encontrar las formas para que tú puedas así identificar lo que te están presentando. Vamos a ver el día de hoy cuáles son estos tipos de textos. Vamos a ver. Permítanme. Permítanme. Muy bien, ahora sí. Aquí está. Vamos a ver los videos que preparamos. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. Soy la maestra Imelda Luna y en este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de textos que existen. Vamos a continuar. Este tema es muy breve ya que es la introducción a cada uno de los textos que vamos a ver en los siguientes videos de manera individual. Cada texto posee características diferentes dependiendo del propósito para el que fue creado. Primeramente, tenemos el texto descriptivo. En el texto descriptivo vamos a encontrar una que se explica de manera detallada un suceso o acontecimiento con palabras. Tenemos el texto expositivo, donde se hace presentación de hechos e ideas. Tenemos el texto narrativo, donde hay relato y sucesos, donde se cuenta algo. Tenemos el texto instructivo, donde se organiza y enlista. Y por último, tenemos el texto argumentativo, en donde se demuestra, se justifica con argumentos una idea o una tesis. Estos 5 tipos de texto los vamos a ver en los siguientes videos. Acompáñame, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre los ejemplos de los textos descriptivos. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a ver el primer ejemplo de un texto descriptivo. Los ejemplos más comunes pueden ser los siguientes. Ayúdame a leer, por favor. Sigue conmigo la lectura. Número 1, puede ser un anuncio de un gato extraviado, donde dice, tiene el cuerpo negro y las patas blancas, excepto de la delantera derecha y un collar anaranjado. Responde al nombre de Napoleón. Aquí estamos describiendo un anuncio publicitario, un anuncio para buscar un animalito. El ejemplo número 2 nos habla sobre hace una referencia a los labios de una persona, la cual es una persona amada. Tus labios son pétalos de rosa que florecen oculta a mi mirada, dulces y carnosos. Tienen el color de un atardecer primaveral. Tiene un lenguaje poético esta descripción. En una oda es totalmente lenguaje poético, tiene una musicalidad y por eso se le llama oda, porque es una canción. Después tenemos en el ejemplo número 3, describe un producto.
Las dimensiones del producto son 39 por 59 centímetros y tiene un peso de 500 gramos aproximadamente. El material es poliuretano con aleación térmica de goma. Los colores disponibles son rojo, verde y azul. Aquí te da la descripción de un producto y después tenemos el número 4, un fragmento de un reportaje de una noticia. Dice, los eventos tomaron lugar en la casa de la víctima, un departamento de 3 habitaciones tipo loft, ubicado en el barrio de Lavapiés, en la ciudad de Madrid. ¿Ok? Aquí tenemos esas descripciones, tenemos, recordando que el texto descriptivo hace referencia a la descripción de lugares, cosas, paisajes, acciones, sentimientos y emociones. Estos son los ejemplos de los textos descriptivos. Vamos a al siguiente video. Gracias. Permíteme un momento, vamos a ver, creo que se nos fue uno. Ah, está al revés, ya, con razón. Disculpen, ¿eh? Estaba verificando. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En este video vamos a hablar sobre los textos descriptivos. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. ¿Qué es un texto descriptivo? Describe detalle las características de un lugar, objetos, personas, animales, emociones, sentimientos, etc. Con la ayuda de los adjetivos, atribuye cualidades, rasgos, funciones, califica y delimita. Existen varios tipos de descripción. Estos son algunos. Primeramente tenemos la descripción topografía, que se refiere a la descripción del paisaje. Después tenemos la etopeya, que describe acciones, costumbres y la moral de un pueblo o de una sociedad. Tenemos la cronografía, que describe el tiempo, es la descripción del tiempo. Tenemos el retrato, que trata de una persona y puede ser prosopografía o etopeya, se puede hacer una combinación de esas dos. Y tenemos la prosopografía, que es la descripción de una persona o un animal. El texto descriptivo, te recuerdo, que realiza una descripción a detalle utilizando ciertos adjetivos que atribuyen cualidades, rasgos, funciones, califica o delimita. Ahora, después de este video sobre la teoría de la descripción, vamos a ver un ejemplo. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Qué bueno verte en un nuevo video con una nueva temática llamada los textos expositivos. Soy la maestra Imelda Luna del área de español y vamos a comenzar con este nuevo tema. ¿Qué es un texto expositivo? Es el texto que explica y presenta un tema de manera concreta y objetiva. Su objetivo es informar mediante formulaciones teóricas, es directo en su lenguaje para que los demás conozcan y comprendan el texto. Toda exposición tiene una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Apoyada en técnicas académicas eficientes que nutren la investigación, estas son clasificadas en la delimitación y el análisis. Dentro de la exposición podemos encontrar las siguientes modalidades. Vamos a ver, tenemos una variante, podemos encontrar definiciones, explicaciones, reseñas, informes, argumentos y resúmenes. Estas son las variantes de la exposición. Se puede dar exposiciones con definiciones o puede ser una mezcla de estas variantes. ¿Ok? Entonces recordamos que en el texto expositivo se va a presentar un tema de manera concreto con lenguaje formal, tiene una estructura de la introducción, desarrollo y conclusión, y por lo general se usa en el ámbito académico, como su nombre lo dice, para exponer temas de interés o temas que es necesario que el alumno comprenda. Y estas son las variantes. Se pueden mezclar o se puede utilizar una sola de ellas en la exposición. Esto es todo sobre la explicación de qué es un tema expositivo y vámonos al siguiente video, que son los ejemplos del texto expositivo. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Te habla la maestra Imelda Luna y ahora vamos a ver en este video
lo que son los ejemplos de un texto expositivo, recordando que en un texto expositivo se plasman ideas, argumentos sobre un tema en concreto para el conocimiento de un cierto grupo de personas con temas de interés académico y lenguaje formal. Ahora vamos a ver el primer ejemplo de un texto expositivo. El texto expositivo está diseñado para informar rápida y objetivamente, sin debate posible sobre el modo de usar un artefacto o un servicio. Vamos a ver el ejemplo de este texto expositivo. Para conectarse a la red inalámbrica, siga los siguientes pasos. Habilite su dispositivo y seleccione la red llamada universidad. Espere a ser redirigido a una página web. No requerirá de contraseña. Acepte los términos del servicio e introduzca su correo electrónico. Navegue libremente. Esto es un texto expositivo, es el primer ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos habla de como las aparecidas en los libros y discos. Contiene un extracto resumido de la carrera del autor, nombrado del autor, premios, publicaciones y su trayectoria, como por ejemplo hablamos de Gabriel Pallares, nació en Londres en 1982, escritor venezolano, licenciado en letras y magíster en literatura latinoamericana, así como en escritura creativa. Es autor de 3 libros de relatos: Cuando bajaron las aguas, Hotel, Lo irreparable, y este ha sido galardonado nacional e internacionalmente como cuentista y reside actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos hablando de un personaje, estamos leyendo una biografía que también lo manejamos como texto expositivo porque aquí estamos exponiendo la vida de un autor. Vamos con el ejemplo número 3. Ayúdame a leerlo y sigue conmigo la lectura. Los prospectos de medicamentos detallan el contenido y el modo de uso de un fármaco. No dan lugar a interpretaciones, sino que son claros, directos, objetivos. Por ejemplo, el ibuprofeno, que viene siendo como un tipo concepto, es un analgésico antiinflamatorio indicado para el tratamiento de estados dolorosos, con inflamación significativa como artritis y artrosis. Artrosis reumatoide leves o dolencias musculoesqueléticas, indicado para el dolor moderado en periodos postoperatorios, dolores dentales, dismenorrea y cefases. Muy bien, aquí tenemos este texto número 3, es sobre el concepto del medicamento del ibuprofeno. Así puede ser cualquier concepto, es un texto expositivo porque estamos plasmando conceptos. Vamos a hablar sobre otro ejemplo, el ejemplo número 4, vamos a ver de qué nos habla. Algunos de ellos, como las entradas de una enciclopedia, se limitan a reportar el estatus de una materia, a mostrar o compilar resultados, cotejar referencias y demás. Vamos a ver este ejemplo número 4. Un quasar o quasar es una fuente astronómica de energía de orden electromagnético, incluidas las radiofrecuencias y la luz visible. Su nombre es un acrónimo de fuente de radiación cuasiestelar. En inglés, Quasi-Stellar Radio Source. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo número 4 sobre, también nos habla de alguna teoría o cuestión de electricidad. ¿Ok? Y aquí te pongo las referencias de cuál se consultaron estos 4 ejemplos, donde el texto expositivo te habla de una forma muy formal, sirve para exponer temas de interés, por lo general académicos, para un público en particular con ideas parecidas, con términos, por decir especialistas, también que estén familiarizados con el tema. Muy bien, así como lo vimos en la medicina. Muy bien, este es otro video de los textos expositivos, son ejemplos de textos expositivos. Espero que te haya servido la información y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Soy la maestra Imelda Luna del área de español y en este video vamos a hablar sobre los textos narrativos. ¿Qué es un texto narrativo? Es aquel que relata ordenadamente hechos,
o acontecimientos de una historia real o ficticia. Dentro de los elementos de una narración existen varios elementos que lo hacen único y estos son, primeramente, tenemos la estructura externa. Dentro de la estructura externa de un texto narrativo, vamos a encontrar en la introducción, que es el inicio de la historia o el planteamiento de la historia. Después tenemos el desarrollo. Dentro del desarrollo, parte de la narración donde se presenta una secuencia de eventos, está el nudo y el clímax. Ahí se desenvuelve la mayoría de los hechos de los textos narrativos. Y luego tenemos la conclusión, el final o el desenlace, como tú le quieras llamar, que es donde se presenta la solución del problema. ¿Ok? Y luego tenemos la estructura interna del texto narrativo. Recordemos que los textos narrativos son cuentos, mitos, leyendas, novelas, epopeyas, y estos pueden ser muy extensos o pueden ser cortos. Bueno, después tenemos la estructura del texto, de estructura externa, interna del texto narrativo. Existe un narrador, un personaje y un ambiente. Dentro del narrador es quien cuenta la historia, real o imaginaria, que puede contar la historia desde diferentes perspectivas. Ya sea, puede estar escrita en primera, segunda o tercera persona, y el narrador puede ser testigo, omnisciente, o también puede ser un narrador personaje. Tenemos los personajes que ellos participan dentro de la trama y que si no hay personajes, no hay historia. Sin ellos, la historia no podría ocurrir. Puede ser protagonista, antagonista, secundarios o incidentales. Y por último tenemos el ambiente. Dentro de una historia narrativa existe un ambiente que es el lugar donde suceden los hechos y donde transcurre el relato y actúan los personajes. Muy bien, tenemos el texto narrativo, donde el texto narrativo relata ordenadamente hechos y acontecimientos. Tiene una estructura externa, donde tiene una introducción, desarrollo, conclusión. Después también tiene una estructura interna, donde tiene un narrador, personajes y ambiente. Después de este video sobre la teoría y la explicación de qué es un texto narrativo, acompáñame a ver el siguiente video sobre los ejemplos. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Soy la maestra Imelda Luna, del área de español, y vamos a ver los ejemplos de los textos narrativos. Una vez que hayas visto la teoría sobre los textos narrativos y recapitular que tiene una estructura tanto interna como externa y relata hechos y sucesos. Y les recuerdo, un texto narrativo puede ser una novela, un cuento, una leyenda, un mito, una epopeya. ¿Okay? Vamos a ver un primer ejemplo. Se llama El platero y yo, del autor Juan Ramón Jiménez. Esto es un pequeño texto narrativo. Platero es un pequeño peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Aparte es poético, pero es un texto que narra automáticamente al burrito, que es el platero. Después, otro ejemplo del texto narrativo es un fragmento de la novela Pantaleón y las visitas de Mario Vargas Llosa, escrita en 1973. Vamos a leerla. Acompáñame, por favor, a leer en voz alta. Sí, pues antes de entrar a Pantilandia estuve de lavandera, como dijiste, y después donde Moquitos. Ahí hay quienes se creen que las lavanderas ganan horrores y se pasan la gran vida. Una mentira de ese tamaño, Sinchi. Es un trabajo jodidí, fregadísimo. Caminar todo el día se le ponen a uno los pies así de hinchados y muchas veces por las puras, para regresar a la casa con los crespos hechos, sin haber levantado un cliente. Muy bien, este es otro texto narrativo, es un fragmento de una novela de Mario Vargas Llosa y vamos al siguiente fragmento de un cuento, es un cuento corto de Horacio Quiroga llamado La gallina de Goidallada, escrito en 1917. Esto es un cuento corto que se los recomiendo ampliamente leerlos. Son varios cuentos que escribe este autor uruguayo. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz.
Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. Esto es un fragmento de la historia de Horacio Quiroga. Estos son los ejemplos de un cuento, una novela y un fragmento de un pequeño poema de un texto narrativo. Esos son los varios ejemplos de los textos narrativos. Espero que estos ejemplos hayan sido de total utilidad y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En este video vamos a hablar sobre los textos argumentativos. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a ver qué es un texto argumentativo. Es el texto que expone una serie de razonamientos para defender o rechazar una postura teórica, con el objetivo de convencer a otro con la ayuda de los argumentos. Su estructura está compuesta por la introducción, desarrollo y conclusión. Para la redacción de su discurso se requiere un lenguaje formal con sus respectivos tecnicismos y argumentos para defender o refutar su teoría. Se necesita de evidencias y un exhausto análisis para su redacción. Dentro de los documentos más frecuentes en la argumentación están los discursos, ensayos, artículos de opinión y críticas literarias. Los textos argumentativos también están catalogados dentro de los documentos o trabajos académicos, los más completos para poder analizar las competencias que desarrolla un alumno, donde va implícito los argumentos de manera teórica y implícitamente detrás del texto argumentativo está una exhaustiva investigación, una lectura sobre el tema a tratar en particular. Muy bien, esto es el texto argumentativo. En el siguiente video te voy a mostrar ejemplos de dicho texto. Vamos al siguiente video, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Soy la maestra Imelda Luna del área de español y en este video vamos a ver ejemplos de los textos argumentativos. Tenemos el primer ejemplo de este tipo de textos sobre un artículo académico. Esos artículos generalmente están enfocados en áreas muy específicas del saber y se publican en revistas arbitradas, empleando un lenguaje técnico acompañado de citas, referencias, datos estadísticos, tablas, gráficos, etc. Y vamos a ver un ejemplo. En la actualidad, saber leer, escribir y realizar operaciones matemáticas elementales ya no son suficientes. En la sociedad del conocimiento, de la tecnificación, se requiere una mayor preparación, más aún cuando la educación se ha convertido en obligatoria. Por ello, el bajo rendimiento se convierte en un factor de marginación para aquellos grupos que lo experimentan y se ven en desigualdades, en desiguales oportunidades en uno de los primeros lugares, el salón de clases. Aquí, en el texto argumentativo, podemos ver en ese párrafo que existe la opinión del quien lo escribió, argumentando que es de bajo rendimiento, por el bajo rendimiento se convierte en un factor de marginación. Es el punto de vista del autor que escribió ese párrafo. Muy bien, recordemos que los textos argumentativos son palabras propias de un autor basándose en el estudio de una temática, pero existe también una opinión personal. Por eso son textos argumentativos. Tienen el argumento de una persona o la opinión. Vamos a ver el texto número 2 sobre una crítica artística. Al contrario de lo que se piensa, el abordaje profesional de textos artísticos dista de ser un asunto de mera opinión o gusto. Recordemos que en los textos argumentativos existe totalmente la subjetividad y la opinión del autor es lo principal. Vamos a leer este ejemplo. Sobre la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, dice Antonio Méndez. Con una crítica al comunismo soviético, el libro, aunque puede parecer lo contrario tras lo expuesto con anterioridad, destaca por su humor, con la ironía, negrura y cinismo, para ubicarnos en un absorbente relato pluriemocional que en su esencia de novela de ideas de múltiples y complejas texturas. Mezcla el erotismo, la búsqueda y la conquista amorosa y el comentario político, con un estilo filosófico, pero diáfano y directo.
Estamos hablando de un texto argumentativo sobre una crítica a una novela de Milan Kundera. Vamos a ver el ejemplo número 3, que es un discurso político. Dentro de los discursos políticos existe totalmente la subjetividad y si bien puede utilizarse argumentaciones relacionadas a lo emocional e incluso manipular la verdad, un discurso político suele basarse en el convencimiento de la masa de un punto de vista respecto a la situación económica, social o política de un país. Vamos a leer el siguiente texto. Adolfo Hitler. Derrotamos a los enemigos en Alemania, 10 de abril de 1923. Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, en la Biblia está escrito, lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. Estamos viendo aquí en un discurso político el uso de un pasaje de la Biblia, de palabras de la Biblia, por un dictador, Adolfo Hitler, que le escribieron, normalmente se escribían antes, tenían una persona específica para escribir estos artículos, estos discursos, perdón, y totalmente subjetivos para tratar de convencer a las masas o a la sociedad. Tenemos un ejemplo número 4 sobre un artículo de opinión. Es publicados en prensas diaria y firmado por un autor. Buscan convencer al lector de su visión de una temática puntual a través de diversos argumentos o relatos. Por lo general se publican en revistas y periódicos, tanto electrónicos como de manera física. Vamos a leer este artículo de opinión. Ayúdame, acompáñame por favor a leer en voz alta tú también. Artículo. La fábula del escritor Alberto Barrera Isca del 23 de enero del 2016 en el diario El Nacional. Lo intenté, lo juro. Me senté frente al decreto seriamente, dispuesto a fajarme con cada línea, con cada enunciado. Es cierto que tenía algunos prejuicios, una desconfianza natural ante un presidente que, después de gozar de superpoderes habilitantes, no ha logrado ni siquiera administrar bien su propio fracaso. Aún así, decidí que esta vez yo mismo, con todas mis fragilidades matemáticas, iba a tratar de entender el decreto de emergencia económica que propuso el gobierno. Estamos hablando sobre un artículo de opinión, es en el ejemplo número 4, publicado en revistas y periódicos, donde existe el argumento, la opinión de un autor. Aquí te dejo las referencias de donde fueron consultadas estos ejemplos. Recordemos que el texto argumentativo es con la intención de proporcionar una opinión. Espero que este video haya sido de tu agrado y de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En este video vamos a hablar de los textos instructivos. Vamos a ver de qué se tratan. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, del área de español. El texto instructivo es aquel tipo de texto que no necesariamente puede ser escrito. Se compone de instrucciones, como su nombre lo dice. Es decir, que le brinda al receptor de modo organizado y sistemático la información que necesita para llevar a cabo una acción determinada o resolver algún problema. Este tipo de textos son muy abundantes en la vida cotidiana y aparecen en contextos comunes y técnicos. Pueden estar dirigidos a un público de todo tipo o bien a públicos especializados. Muy a menudo van acompañados de textos descriptivos que brindan la información necesaria para entender las instrucciones posteriores y también suelen desglosarse de manera esquemática, o sea, en pasos numerados para seguir uno a uno. La estructura de estos textos instructivos pueden variar mucho, desde un modelo convencional hasta un tipo texto expositivo, hasta un desglose esquemático en cada entrada o ítems que corresponden con un paso a dar
por el receptor, o sea, la persona que está siguiendo las instrucciones. Las funciones del texto instructivo es como brindar instrucciones, tal como su nombre lo expresa. El texto instructivo es sumamente fundamental, lo utilizamos en la vida cotidiana los seres humanos, ya sea para armar para armar algún mueble, para crear alguna receta de cocina, para llegar a algún domicilio. Nosotros necesitamos instrucciones. Espero que esta cápsula informativa te haya haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente video con los ejemplos de los textos instructivos. Muchas gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Te habla la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a ver los ejemplos de los textos instructivos. Estos textos, como lo habíamos comentado, se usan en la vida cotidiana y vamos a ver algunos de los ejemplos. Recibimos instrucciones para cuando vamos a un cajero automático. Los cajeros automáticos deben contener las instrucciones detalladas para su uso, de manera que cualquiera pueda entender la lógica del sistema. Esto es particularmente delicado, pues se trata del manejo de dinero en efectivo. Por eso las instrucciones aparecen conforme el usuario avance dentro del sistema, acompañándolo en su transacción. Todas aquellas personas adultas que hemos tenido acercamiento con un cajero automático, sabemos perfectamente que las primeras veces es sumamente complejo acercarnos para sacar dinero y para eso están las instrucciones en los cajeros. Tenemos otro tipo de instrucciones que suelen ser en textos o carteles ubicados en zonas visibles del ingreso a áreas de la piscina, en una alberca, que advierte a los visitantes los pasos que debe seguir y las precauciones que se debe tomar en cuenta para poder emplear el área común de la piscina. Aquí tenemos una lista de las normas de uso. Voy a leer solamente algunas, no todas, pero nosotros cuando hemos ido a una piscina o hasta la misma playa, a un parque, existen instrucciones y restricciones también para poder acceder a esos lugares, ¿no? Como ingresar con botellas de vaso y vidrio, que son las prohibiciones, también realizar sus necesidades en el agua, por decir, también dar recomendaciones como hacer para uso exclusivo de las personas, solamente de los residentes, y los menores de 10 años deberán estar acompañados de sus representantes, de los tutores o de los padres. Estas son unas instrucciones o normas también de comportamiento dentro de una piscina. Puede ser un área común como un parque, una playa, la piscina, etc. Otro de los textos instructivos que también son muy comunes dentro del ser humano es la de los fármacos, el medicamento. Las medicinas y remedios vienen acompañados de un prospecto en el que se explica su composición, su modo de uso y las advertencias y contraindicaciones, de la sustancia en caso de tomarla. Por decir, aquí pongo un ejemplo del ibuprofeno, es famosísimo el ibuprofeno, nos habla de un ibuprofeno de 600 miligramos comprimidos recubiertos con película EFG. El ibuprofeno pertenece al grupo de los medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos, indicados para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad leve o moderada en procesos tales como de origen dental, postquirúrgico o el dolor de cabeza, incluida la migraña. ¿Ok? Así sucesivamente nos da las indicaciones, también nos dice cómo tomarla. En algunos medicamentos nos da instrucciones de cómo tomarla y también nos da las contraindicaciones. ¿Ok? Muy bien, esos fueron 3 ejemplos de los textos instructivos que, como su nombre lo dice, sirven para dar instrucciones sobre ciertas particularidades, ya sea, como ahorita lo vimos, ingresar a algún lugar, crear recetas de cocina, asistir a eventos que necesitas instrucciones para hacerlo, destapar algún objeto, construir algún objeto, entre muchísimas variedades que tenemos donde utilizamos los instructivos en nuestra vida cotidiana. Espero que haya sido de tu agrado este video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Muy bien, aquí
terminamos este video. Bueno, es la temática, más que el video, terminamos la temática sobre los tipos de textos. Como ya te había comentado, es muy fácil identificar cada uno de los textos porque cada uno de ellos tiene características propias. De hecho, muchas veces en el nombre aparece lo que es, ¿no? Es muy fácil identificar un texto descriptivo, uno expositivo, uno narrativo, uno argumentativo. También el instructivo es sumamente fácil de identificar porque cada uno cuenta con características propias que ya mencioné en el apartado anterior, en el video. Te recuerdo, mi nombre, soy la maestra Imelda Luna. Hemos estado viendo varias temáticas sobre el español que es sumamente interesante abordar, ya que todos estos tipos de temas van a venir dentro del examen de ingreso a la universidad. Muy bien, espero que haya sido de tu agrado y cualquier duda no dudes en mandarme un mensajito y en lo más pronto posible lo contestaré. Muchas gracias y ten un buen día.